A ver, ¿se compartió? Sí. A ver, vamos a ver entonces el ejercicio 20 de la guía 3. Dame un momento que lo encuentre. Acá está. Dice, a ver, en el circuito de la figura, determinar potencia en la resistencia R4 y carga almacenada en el condensador C. A ver, lo voy a copiar en el pizarrón. Dame un segundo. ¿Es ese el problema? Acuérdense que tenemos distintas guías a veces. Sí, bueno. Entonces, a ver, dame un minuto que lo copio. Bueno, ahí está. Dice, en el problema 20, en el circuito de la figura, determinar potencia en la resistencia R4, carga almacenada en el condensador C. Bueno, vamos a agrandar un poquito el circuito porque no lo veo bien. Acá. ¿Qué tenemos? Bueno, acá lo que nos dan de datos, digamos, son las corrientes. Entonces, tendríamos que analizar las distintas mallas del circuito y cómo es el circuito. Entonces, vamos a ver, el condensador está supuestamente cargado, o sea que debería estar en régimen permanente, por lo tanto, en la parte donde está el condensador o capacitor no hay corriente. Acá tenemos una corriente en esta malla, está ahí la I1, y por acá pasará otra corriente que le vamos a llamar I3, por ejemplo. Por otro lado, tenemos I2 por acá abajo. ¿Qué más? A ver, esa I1 con la I2 se juntan y forman, no, esa I3 que sería para abajo. Espérenme que la dibujé mal. Espérenme un segundito. Va de nuevo. O sea, si I1 va hacia la derecha e I2 va hacia la derecha, en este nodo que está acá arriba, se van a juntar y van a formar I3, que va a pasar por R5. A ver, ¿qué otra cosa tenemos que analizar acá? Y acá, no sé, acá tenemos que ver, por ejemplo, esta I1. También, no, acá vamos a verlo, espérenme un segundo, lo vamos a analizar de otra manera. Y uno viene por esta parte, por esta ramita de aquí. Y dos viene por esta otra. Acá, supongamos, y dos se desvía para allá y para allá. Y uno viene por acá y acá, en todo caso, sigue para allá y qué despelote esto. A ver, espérenme un segundito que lo analice bien. Ustedes le han puesto acá en la rama esta de donde está R3 otra corriente, supongo. A ver, esperen, lo voy a redibujar a esto. Denme un segundo. Lo voy a redibujar. Como para analizar mejor las mallas y demás. Acá no tiene nada y acá tenemos una resistencia. Ahí.
No voy a dibujar la rama donde está el capacitor porque teóricamente por ahí no hay ninguna corriente. Entonces, vamos a ver por acá. Estas dos resistencias que están en paralelo están conectadas a la misma diferencia de potencial, acá. Y después estas otras, bueno, acá tendríamos que hacer algunas asociaciones en todo caso, para simplificar. Por ejemplo, la R2 con la R3 las podemos asociar en una sola resistencia. A ver, esperen, este es R2, R3, R1, R4 y R5. Bueno, podemos asociar R2, 3. Ahí, R4. Y si asociamos todas esas, me parece que las corrientes no serían necesarias. O sea, ese dato de corriente de ahí, del circuito, me parece que ni siquiera hace falta. A ver, después tenemos R5 con R1, las podemos asociar. R1, 5, R4, R2, 3. Bueno, y ahí tenemos las tres en serie, que podemos asociarlas en una sola. La R equivalente. Bueno, si hacemos todo eso, de todas esas asociaciones, esos datos de corriente que nos da el ejercicio me parece que son redundantes, son superfluos. Entonces acá podemos tener la corriente que pasa por el circuito y por la resistencia RE. O sea, este circuito tiene una sola fuente. De ahí podemos averiguar las diferencias de potencial para cada una de esas resistencias que están ahí. La potencia en la resistencia 4, ¿ves? Espérenme. La potencia en la resistencia 4 es I cuadrado por R. Y bueno, la resistencia 4 va a tener la corriente que tenga todo el circuito. ¿Sí? Y la carga almacenada en el condensador, bueno, tenemos que hacer la diferencia de potencial entre este punto y este punto de acá. Esa diferencia de potencial es la misma que hay, por ejemplo, para la resistencia 2,3. Sería la diferencia de potencial que hay por acá. Y esa la podemos sacar una vez que hayamos sacado la corriente total del circuito. Entonces la diferencia de potencial para el capacitor va a ser la misma que tenga la resistencia 2,3 porque está conectada a las resistencias 2 y 3. Aquí y aquí. Entonces finalmente ya puedo sacar la diferencia de potencial del capacitor y entonces puedo sacar después la carga en el capacitor. Sabemos que la capacidad es la carga sobre la diferencia de potencial. Una vez que saco esto, ¿cómo saco esa diferencia de potencial? Bueno, teniendo la corriente total del circuito, puedo luego sacar la diferencia de potencial entre los puntos rojos que hice entre R2 y R3. Y esa misma es la diferencia de potencial del capacitor. Entonces, ya tengo esa diferencia de potencial, tengo la capacidad que es dato, falta sacar carga. O sea, si ahí ustedes usan las corrientes de los datos, digamos, o sea, pueden sacarlas, esas mismas corrientes pueden sacarlas haciendo lo que acabo de hacer yo. Pero como dato original seguramente también se puede hacer utilizándolas, pero bueno, en este momento no se me ocurre cómo. A ver, Victoria, ¿qué me has puesto? Siempre que aparezca un capacitor en estos circuitos lo consideramos en estado estacionario, por más que no aclare.
Sí, la vamos, a ver, si están en un parcial, pregunten por las dudas, pero sí, en este tipo de circuitos sí, usamos como que está en estado estacionario. Normalmente para analizar un circuito RC, no tenemos circuitos tan complicados, digamos, para circuitos RC nos dicen un tiempo, por ejemplo, para el cual tenemos que analizarlo, un tiempo corto generalmente. Entonces ahí es donde no tenemos que considerar el capacitor en estado estacionario, pero en estos circuitos sí. Además no nos aclara en qué momento, digamos, tendríamos que calcular la carga del capacitor. Entonces, como no nos aclara el momento, es porque, bueno, asumimos que está en estado estacionario. La potencia, la potencia, esa I es la corriente total. A ver, para el cálculo de la potencia. Claro, es la corriente total porque R4, si analizamos toda la simplificación del circuito, la corriente total es la misma que le pasa a R4. Entonces sí es la corriente total la que tenemos que considerar para el cálculo de la potencia. Bien, a ver, voy a ir más arriba a ver que alguien más había preguntado algo. José. José Francisco, a ver. Vamos a ver ejercicio 6 de la guía 4. Uy, espérense que no. La guía 4. ¿Es este de acá, el 6 y de la 4 el mismo que tienen ustedes? A ver, Profe, él es ese, el 6 de la 4. Bien. Déjenme que lo copie, lo veamos en el pizarrón. Hola, profe, buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Yo tuve un problema porque logré calcular la velocidad, pero luego para calcular la corriente necesito la aceleración y no sabría cómo sacarla. A ver, espérate, lo vamos a leer entre todos y ahí lo vemos. A ver, espérate que lo acomode, lo agrande un poco, todo eso. Dame un segundito. Uy, se me... Un minuto. Ahí está. Dice, un alambre aislado con masa M igual a 5,4 por 10 a la menos 5 kilogramos está flexionado en forma de U invertida. De modo que la parte horizontal tiene longitud de L 15 centímetros. Bueno, los extremos flexionados del alambre están sumergidos parcialmente en dos estanques de mercurio con 2,5 centímetros de cada uno bajo la superficie del mercurio. Toda la estructura está en una región que contiene un campo magnético uniforme de 0,0065 Tesla dirigidos hacia la página. Se hace una conexión eléctrica entre los estanques de mercurio a través de los extremos de los alambres. Los estanques de mercurio están conectados a una batería de 1,5 volt y a un interruptor S. Cuando este último se encuentra cerrado, el alambre salta 35 centímetros en el aire, medidos desde su posición inicial. Determinen la rapidez del alambre en el momento en que sale del mercurio. Suponga que la corriente I a través del alambre era constante desde el momento en que se cerró el interruptor hasta que el alambre salió del mercurio, determine el valor de la corriente. Entonces, vos pudiste sacar la velocidad. ¿Cuánto te dio? A ver si me da lo mismo. A ver, por acá lo tengo el ejercicio. Tenemos la masa, es 5 por 10 a la menos 5,4 por 10 a la menos 5 kilogramos. A ver, quiero ver si has puesto el valor de la velocidad. 2,62 metros sobre segundo, sí, me da lo mismo. Bueno, la longitud del conductor, 15 centímetros. Eso en todo caso lo vamos a pasar a metro.
Em, delta I es 35 centímetros. Dame un segundo. Espérate, dame un segundito. Claro, es lo que salta en el aire el conductor ese. ¿Qué más? Bueno, entonces B es 1,5 volts. Ahí está. Listo. Bueno, una vez que tenemos todos los datos, podemos sacar la velocidad inicial a partir de esta ecuación. La velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 por G por delta I. ¿Por qué por G? Porque consideramos que este conductor se mueve, digamos, dentro del campo gravitatorio de la Tierra, y cuando el alambre sale del mercurio, se abre el circuito y ya no está más la fuerza magnética sobre él. Entonces, solo actuaría la fuerza de gravedad. Por eso se estudia como un movimiento vertical, como un tiro vertical con la aceleración de la gravedad. Entonces, bueno, a partir de ahí, la velocidad inicial es la raíz cuadrada de 2 por G por delta de I. Hasta ahí estamos. Después dice, suponga que la corriente I a través del alambre era constante desde el momento en que se cerró el interruptor hasta que el alambre salió del mercurio. Determine el valor de la corriente. Esto sería A. El B sería el valor de la corriente. Bueno, tenemos que considerar ahora cuál es la fuerza que actuaba sobre el alambre que hizo que se impulsara hacia arriba. Esa fuerza sobre un alambre con corriente es I por L por B, donde la fuerza es una magnitud vectorial, L sería un vector también que apunta en la misma dirección de la corriente, pero su magnitud es la longitud del conductor, y B es el campo magnético donde está metido ese conductor con corriente. Entonces, sabemos que la fuerza, digamos, en este caso, tiene que ser mínimamente, digamos, para que el conductor pueda elevarse, tiene que ser en módulo igual a m por la aceleración de la gravedad. O sea, la fuerza magnética y la fuerza gravitatoria o el peso sobre el conductor, por lo menos tienen que ser iguales en ese momento para que el conductor pueda elevarse, digamos. O sea, en realidad tiene que ser un poquitito más grande la magnética que la gravitatoria, pero por lo menos tiene que ser igual a esa. Entonces, decimos, bueno, de aquí la fuerza magnética, vamos a poner así, magnética, es I por L por B por el seno del ángulo que forman L y B. En este caso, L es, digamos, sería horizontal y hacia la derecha, y B es para adentro, horizontal también. Entonces forman 90 grados. ¿Sí? Entonces ahí, bueno, ya tenemos la fuerza magnética que tiene que ser igual a la fuerza gravitatoria, por lo menos. Y de ahí despejamos la corriente. La corriente va a ser igual a M por G sobre I por L por B. Seno de 90 es 1. Entonces tenemos todo. Tenemos la masa, el campo, la aceleración de la gravedad, el I de abajo no más. Es L por B nada más. Ahí. Tenemos la longitud del cable y el campo magnético. ¿Está claro eso? A ver. Bien. O sea, ahí la consideración que por ahí confunde es esa de que hay que considerar que mínimamente la fuerza magnética tiene que ser igual al peso. Una vez que deducen eso y que se dan cuenta de eso, ya está, ya sale fácil, digamos. La matemática es sencilla. Bueno, ¿qué otra cosa?
Aprovechen para preguntar, miren que ya tenemos cerca el parcial, la semana que viene. Traten de terminar todo esta semana, a más tardar, porque el lunes hay una consulta y ya el parcial, el martes, así que aprovechen esta semana a full. Bueno, pregunten sin miedo, vamos, lo que sea. A ver. A ver, Victoria Dumans, Medawar. Yo mandé el ejercicio 22 al foro y ya lo corregí y lo volví a subir, pero quería saber si podíamos hacer un repaso del uso de las fórmulas de circuitos RC. A ver, déjame ver en el foro. ¿Cuándo lo mandaste, Victoria? Así lo vemos. ¿O qué ejercicio es? El 22 de la guía 3. Ajá. A ver, lo voy a abrir. Bueno, voy a abrir el ejercicio pelado y después voy a abrir el que pusiste vos en el foro. Acá. Se conecta una resistencia de 2 mega ohm en serie con un condensador de 1,5 microfaradios. Supongo que es. Dame un segundo. Disculpen que justo me interrumpieron, acá estoy en la facultad. Y, a ver, entonces íbamos por el 22. Y entonces, bueno, dijimos que es este. Déjenme que lo copie. Ahí. Contame que ahora voy a buscar el otro que está en el foro, a ver qué es lo que hace. Se conecta entonces una resistencia de 2 mega ohm en serie con un condensador de 1,5 microfaradios y una batería de 6 volts de resistencia interna despreciable. El condensador está inicialmente descargado. Después de un tiempo tau igual a RC, hallar la carga en el condensador, el ritmo o velocidad con que está aumentando la carga, la potencia suministrada por la batería, la corriente, la potencia disipada por la resistencia, la velocidad a la que está aumentando la energía almacenada en el condensador y el valor de dicha energía. Bueno, a ver, veamos qué es lo que has hecho vos y ahí lo contrastamos. Esto se va a demorar. Si no, sí, se va a demorar. Si no, hagamos así, lo resolvamos aquí. A ver, cuando vamos a anotar los datos, tenemos la resistencia, 2 mega ohm, es 2 por 10 a la 6. La capacidad del capacitor, 1,5 por 10 a la menos 6 faradios. La batería tiene 6 volts. Y el condensador está inicialmente descargado. Después de un tiempo T igual a tau.
sea, la pregunta es para un tiempo determinado. Como les decía recién, cuando tenemos un circuito RC, para usar las fórmulas de circuito RC, nos van a decir en qué tiempo tenemos que hacer las cuentas. Igual a R por C, que lo podemos calcular. Bueno, dice, la carga del condensador hay que encontrar. Para encontrar la carga del condensador tenemos que utilizar la formulita de carga para el condensador, que es C por E, por 1 menos E a la menos T sobre RC. Bueno, acá directamente reemplazamos los valores y cuando tenemos T, en vez de poner T, ponemos RC. O sea, C por E por 1 menos E a la menos RC sobre RC. Sería en este caso, porque nos están pidiendo que calculemos esta carga para ese tiempo. Es decir, en ese tiempo, ¿cuánta carga tiene el capacitor o condensador? Bueno, entonces esto va a quedar E a la menos 1. C por E por 1 menos E a la menos 1. Bueno, esto les queda 0,36 y esto, la capacidad, bueno, 1,5 por 10 a la menos 6 es 6 volts y bueno, en total, digamos, la carga en ese momento va a ser de 5,7 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Está bien? No sé si ese es el valor que te dio a vos en el ejercicio que has vuelto a presentar. Bien. Bueno, eso por un lado. Después, el B. Cuando dice el ritmo o velocidad con que está aumentando la carga, nos está diciendo que tenemos que calcular la corriente. Acuérdense que la corriente es igual a la derivada de carga respecto del tiempo. Entonces, cuando nos pide el ritmo o velocidad con que aumenta la carga, nos está hablando de la corriente. Entonces, bueno, derivamos esta expresión que teníamos para la carga y vamos a tener la corriente. ¿Sí? La corriente es E sobre R por E a la menos T sobre RC. Bueno, y en este caso, o sea, una vez derivada la carga, vamos a tener la corriente. Y en este caso, además, nos están pidiendo que el tiempo tiene que ser RC, de nuevo. Entonces, tenemos que calcular lo mismo, o sea, esta expresión para E a la menos RC sobre RC. ¿Está bien? O sea, E a la menos 1. Bueno, reemplazamos de nuevo E, vale 6 volts. R vale 2 por 10 a la 6. E a la menos 1 es 0,36. Y bueno, y esto a mí me dio una corriente de 1,08. Puedo estar equivocada, fíjense ustedes, si les da parecido o igual el valor, eso me da. Por ahí les preguntamos así en el B, como para que ustedes sepan interpretar, digamos, esa consigna. O sea, cuando les decimos el ritmo o velocidad de aumento de algo, es la derivada del algo en el tiempo. En este caso, el ritmo aumento de la carga sería la derivada de la carga en el tiempo, y eso sabemos que es la corriente. Bueno, al C, vamos. La potencia suministrada por la batería. La potencia es V por I. Y bueno, y la corriente es la que acabamos de determinar, o sea, la potencia suministrada por la batería, pero no la potencia que entregó totalmente para un tiempo infinito, sino la potencia para ese tiempo, para el tiempo igual a RC. Entonces, otra vez, o sea, como tenemos V por I, bueno, es 6 volts por la corriente que sacamos para el tiempo RC, que sería 1,08 por 10 a la menos 6 amperes. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Bueno, calculo que sí. A ver. Bueno, el D dice la corriente. Listo, ya la tenemos a la corriente. El D es lo mismo que el B.
O sea, la misma corriente que hemos calculado antes, nada más que se los pedimos con otras palabras, pero es exactamente lo mismo, 1,08 por 10 a la menos 6 amperes. El E, ¿qué dice el E? La potencia disipada en la resistencia. Sabemos que la potencia en la resistencia, ay, esperen, que puse mal esto. La potencia en la resistencia es I cuadrado por R. Bueno, tenemos que calcular I cuadrado por R, pero para el tiempo que habíamos dicho, para T igual a RC. Entonces acá, ¿qué corriente usamos? La misma que hemos calculado, nada más que le elevamos al cuadrado. Y la resistencia es la que teníamos en el dato, digamos, de 2 por 10 a la 6. Bueno, esperen que no he hecho el dibujo del circuito y era importante que lo hiciera. La resistencia, el capacitor y la fuente. Ahí. Bueno, la potencia disipada en la resistencia, entonces ya está. Es I cuadrado por R, calculamos la I para ese tiempo, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por la resistencia. Y después el F dice la velocidad a la que está aumentando la energía almacenada en el condensador. O sea, es la velocidad a la que aumenta, digamos, es la potencia en el condensador. Nosotros sabemos que la energía almacenada en el condensador es un medio de C por B al cuadrado, o sea, un medio de la capacidad por la diferencia de potencial elevada al cuadrado. Ahora, ¿quién es esta B? Es la B del capacitor, no es la fuente, no es la B de la fuente. Entonces, esta B del capacitor es igual a Q sobre C, que es igual a E por 1 menos E a la menos T sobre RC. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos ahora? Una vez que tenemos esta expresión de la tensión en el capacitor, digamos, no nos piden la energía almacenada, sino la velocidad a la que está aumentando la energía almacenada, que eso sería la potencia del capacitor. Entonces, ¿qué hacemos acá? La potencia sería la derivada de la energía almacenada respecto del tiempo. Y esto sería, bueno, hay que derivar la potencia que es la energía que es derivada respecto del tiempo de un medio de C. Un medio y C son constantes, la capacidad del capacitor es constante, por B al cuadrado, o sea, E cuadrado por 1 menos E a la menos T sobre RC al cuadrado. Pero derivada de eso. ¿Está bien? Bueno, ahí hay que hacer la derivada de todo eso. Entonces, bueno, sacamos el 1 medio y la C de la integral, el E cuadrado también lo podemos sacar de la integral. Perdón, de la integral no, de la derivada, porque es una constante. Y bueno, ahí los dejo a ustedes hacer la derivada de eso. Y bueno, y después el último punto nos pide el valor de dicha energía. A ver, primero les dice la velocidad a la que está aumentando la energía almacenada en el capacitor o en el condensador. Eso es lo que acabamos de hacer acá, la potencia del condensador. Y después les dice el valor de la energía. O sea, la energía para el tiempo T igual a RC. Un medio de C por B cuadrado. Pero B, ¿cuál va a ser? Esta misma expresión que teníamos acá, pero reemplazando la T por RC. Y a eso después lo elevamos al cuadrado. No sé si ahora lo estarías entendiendo, Victoria.
A ver, ¿qué me has puesto? Eh, a ver. Ay, no entiendo nada de lo que me ha puesto. A ver, espere. Eso no me quedó claro, porque una profesora en A, devolución, en la devolución, supongo, le dijo a Victoria, o sea, a la otra Victoria, que se tenía que despejar la corriente en el inciso D como P igual a I al cuadrado por R. En el apartado D puedes calcular la corriente a partir de I cuadrado por R. Esa fue la aclaración. A ver, en el apartado D que dice determinar la corriente. Sí, es lo mismo en realidad. Fíjate que si vos calculas, en realidad no tiene mucho sentido. Si te están pidiendo la corriente, ya la habías calculado en el apartado B, ¿está bien? Pero si con esa corriente calculaste después la potencia y después despejas la potencia, perdón, después despejas la corriente de la potencia, te va a dar lo mismo. ¿Está bien? No te da igual, pero porque hay algún error a lo mejor, o has truncado, o nosotros hemos truncado los valores, porque son valores con, bueno, con muchos decimales y eso, a lo mejor por ese motivo no te da igual. Pero fíjate vos, Victoria Balmaceda, te digo el apellido porque está la otra Victoria, cuando vos haces la corriente en el ejercicio, en el B, ¿cómo la calculás? La calculás de la derivada de la carga en el tiempo. ¿Está bien? Ahí sacás la corriente para un tiempo igual a RC. Bueno, listo. Esa misma es la corriente que vos reemplazás en I cuadrado por R. Si vos te fijás, es la misma corriente que reemplazás acá. Entonces, si vos después despejás la corriente de esto, de I cuadrado por R, te tiene que dar lo mismo. A menos, no sé, que hayas hecho otra cosa, no sé. No sé, bueno, eso revísenlo, son cálculos por ahí medio tediosos, fíjense cuando meten el dedo en la calculadora también, porque, bueno, por ahí es un poco complicado el tema de la cuenta, pero de todas formas, como tenemos que reemplazar siempre el tiempo por RC, se nos va a simplificar con el denominador del exponente y entonces se facilita bastante. El más complicado de todos los apartados para mí es el F, que es donde tienen que hacer la derivada, pero bueno, es una derivada sencilla también, no es tan complicada. Así que eh, no he sacado el valor, la verdad, pero bueno, no es tan difícil, digamos, en el F. Bien, bueno, Victoria, dale. Perfecto. Seguimos por el foro con este problema si quieren. O sáquelo ahora mientras vemos otras consultas de otros compañeros y vuelven a preguntar. Ahora, en la consulta de ahora. Bien, ¿qué otra pregunta tienen, chicos y chicas? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Eh, a ver, ¿por dónde hay que inscribirse a la consulta presencial del próximo jueves? Mira, todavía no ha armado el profe, o sea, todavía no habilita el formulario para la inscripción.
ya les vamos a avisar ustedes por las dudas, verifíquenlo en el foro de novedades, porque estamos detectando que hay muchísima demora entre un mensaje escrito en el foro de novedades y que les llegue al mail. Entonces, por las dudas, ustedes métanse al foro de novedades y ahí va a aparecer. Los mensajes están todos seteados en el foro de novedades para que les lleguen siempre al mail, pero llegan muy tarde, a veces 2 días, demoran o 3. Entonces, mejor si, si se meten ustedes al foro y lo verifican por ahí. Ahí va a estar el formulario para inscribirse. Bien, ¿qué otra cosa, chicos? ¿Cómo van con magnetismo? A ver, Victoria. Me quedó una duda de circuitos en general para calcular el potencial en una rama que tenemos un capacitor. Hacemos un recorrido de alguna malla que lo pase en recorrido y volvemos al mismo punto. A ver, creo que te estoy entendiendo, pero no estoy segura. Te muestro y después decime si estoy interpretando bien tu pregunta. A ver. Supongamos que tenemos un circuito, no sé, vamos a dibujar un circuito genérico así. A ver qué puede ser, algo así. Supongamos que tenemos ese circuito ahí. Tenemos 2 fuentes, 4 resistencias, un capacitor. Yo quiero saber, bueno, pongamos que tenemos las resistencias R1, R2, R3, R4, tienen los valores, y tenemos los valores de B1 y B2. Y la capacidad del capacitor también la tenemos. Entonces tenemos todos esos valores, pero no tenemos las corrientes y queremos averiguar la diferencia de potencial, perdón, queremos averiguar, no sé, sí, qué sé yo, la diferencia de potencial en el capacitor, que es lo que vos preguntabas, Victoria, ¿o no? Eh, claro, para eso, para calcular la diferencia de potencial en el capacitor, que nos puede servir para saber la carga, por ejemplo. Entonces tenemos que saber la diferencia de potencial entre esos 2 puntos que están marcados ahí en rojo, que son lo que está conectado a las placas, a ambas placas del capacitor. Entonces, bueno, ¿qué hacemos para determinar eso? Bueno, primero que nada, resolver las corrientes del circuito, porque si no, no voy a poder encontrar las diferencias de potencial. Entonces, bueno, primero que nada, analizo las corrientes. Acá hay una corriente, esa corriente se divide en 2. Supongamos que acá viene otra. Esa corriente, espérense un segundito, le vamos a dar nombres. Esta corriente supongamos que viene por acá, esta la vamos a llamar, no sé, I1, a esta corriente le vamos a llamar I2, y esta I3, la I2 más I3 es I1, después acá se divide, esta se llama I3, esta se llama I2. ¿Está bien? Tenemos 3 corrientes en este circuito. Bueno, para encontrar la diferencia de potencial entre los extremos del capacitor, tenemos que hacer un recorrido en el circuito que parta de una de las placas y llegue a la otra. Es decir, no tenemos que hacer el recorrido entre un punto y volver al mismo punto, porque si no, ahí estaríamos sacando la diferencia de potencial entre un punto y el mismo, o sea, nos tiene que dar 0 ese recorrido. Entonces vamos a identificar el punto A y el punto B en este circuito y vamos a hacer todos los cálculos que haya que hacer para determinar la diferencia de potencial del capacitor. Esa diferencia de potencial tendría que ser la diferencia de potencial entre A y B. ¿Está bien? Entonces no hay que volver al mismo punto, hay que ir de A hasta B o de B hasta A.
Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Bueno, decimos, a ver, el potencial en A. O sea, tenemos que analizar a partir del punto A todas las subidas y bajadas de potencial hasta llegar a B. Entonces tenemos, bueno, el potencial en A. Acá tenemos, si vamos a ir, por ejemplo, en el sentido de las agujas del reloj, tenemos que recorrer R4 con I1, R2 con I2 y llegamos a B. Entonces tenemos R4 con I1 es menos I1 R4. Porque ahí en esa resistencia, al pasar la corriente en el sentido que está dibujado, está yendo desde donde el potencial es mayor hacia donde el potencial es menor. Entonces ahí hay una caída de potencial en esa resistencia. Seguimos hacia la derecha por I2 y encontramos la resistencia 2. Entonces ahí vamos a decir que hay otra caída de potencial que es menos I2 R2. Y luego llegamos al punto B. O sea, esto va a ser igual al potencial en B. Si yo considero el potencial en A y hago todas las subidas y bajadas de potencial y llego a B, voy a estar encontrando el potencial en B. Entonces, la diferencia de potencial que yo necesito es BA menos BB. Entonces despejo de aquí y me va a quedar que es igual a I1R4 más I2R2. Siempre entre las placas del capacitor o entre dos puntos que estén unidos a las placas del capacitor. No sé si ahí ya quedó claro, Victoria, lo que me estabas preguntando. No sé si estoy respondiendo tu pregunta. Buenísimo. Bueno, o sea, es importante que ustedes hagan los recorridos. A ver, cuando planteamos Kirchhoff, vamos de un punto y llegamos al mismo punto, porque eso nos da la certeza de que estamos haciendo un recorrido en el cual toda la suma de las subidas y caídas de potencial nos tiene que dar 0. Y de ahí podemos despejar las corrientes, ¿está bien? Entonces, perfecto, eso al recorrer una malla completa. Y lo hacemos para encontrar las corrientes. Pero una vez que sabemos las corrientes, para encontrar una diferencia de potencial entre dos puntos, usamos esas corrientes, pero ahora hacemos el recorrido entre dos puntos que no se superponen, o sea, que no parto de un lugar y llego al mismo lugar, llego a otro lugar. Bien, a ver, Juan Profe, Ignacio, sí, decime. Ah, no, tengo una José, duda. a ver, sí. Cuando sacamos el potencial de A a B, ¿es Sí. BA menos BB o como en álgebra que era BB menos BA? En realidad es lo mismo. Vos tenés que hacer, digamos, en el caso del capacitor, da lo mismo. Vos podés ir de A a B o de B a A. Es lo mismo, exactamente. Nada más que para un lado te va a dar positivo, para el otro lado te va a dar negativo. Pero como para cuando calculas la carga, no importa el signo de la diferencia de potencial, da igual. Acá en circuitos da lo mismo. Ahora, cuando vos tenías el potencial o la diferencia de potencial entre dos puntos provocado por una carga en el espacio, digamos, ahí, o sea, importa de dónde a dónde estás partiendo. En este caso, si yo partí de A a B, yo puedo haber hecho BB menos BA también. BB, fíjate cómo me quedaría. Paso BA para el otro lado y me queda igual a menos I1 R4 menos I2 R2. ¿Me entendés? O sea, se puede hacer de las dos maneras. Podés despejar de las dos formas, digamos. Vos podés hacerlo como vos lo quieras plantear en este caso. No así en el caso del cálculo de la diferencia de potencial entre dos puntos en un, qué sé yo, en un campo eléctrico, qué sé yo. Acá vos tenés una carga y tenés un punto A acá y un punto B acá, y vos llevás una carga de, qué sé yo, de A a B, una carga positiva, por ejemplo, vos la cargas, la agarrás y la trasladás de A a B, bueno, ahí la diferencia de potencial que vos vas a calcular es del punto final menos el potencial en el punto inicial, o sea, BB menos BA.
estarías calculando ahí. Y eso sería el potencial para trasladar la carga de A a B. ¿Está bien? Entonces, vos fíjate ahí, digamos, en este caso de los circuitos, son distintas digamos, los requerimientos. No hace falta, a ver, espérenme chicos un segundo que me están por preguntar algo en la facu, denme un segundo. Sí, ahora sí chicos. Bueno, ¿te quedó claro? ¿Quién me preguntó? José Francisco. Bueno. Bien, bueno, a ver, Juan Ignacio, ¿y si se pidiera solo el potencial en B? Si se pide solo el potencial en B, estamos acá en un problema, porque no tenemos un potencial de referencia que nos diga, bueno, acá el potencial vale, no sé, 8 volts. No lo sé. Entonces, en este ejercicio, no podríamos pedir eso porque no sabríamos, o sea, no tenemos a qué referir el potencial. Supongamos que yo te digo, bueno, acá el potencial, no sé, en este punto verde C vale, el potencial en C vale, no sé, 2 volts. Supongamos que yo te lo doy porque yo, no sé, de alguna manera lo medí y puedo saberlo. Bueno, como yo lo sé a eso, ahí sí puedo decir, bueno, si el potencial en C es 2 volts, sí puedo saber el potencial en B, porque hago la suma de las caídas o subidas de potencial desde C hasta B. Entonces yo tengo, por ejemplo, acá, esta sería I2 también. Entonces puedo sacar yo la diferencia de potencial entre C y B, y como sé el potencial en C, ya puedo saber el potencial en B. Por ejemplo, ¿cómo lo hago? BC más, en este caso, I2 por R3 va a ser igual al potencial en B. Entonces, bueno, se supone que en este circuito yo ya voy a saber quién es I2, quién es R3, y sé que el potencial en C es 2 volts. Entonces voy a poder calcular el potencial en B, pero solo puedo cuando tengo algún valor de referencia. También podría haber sido si te dieran, no sé, una conexión a tierra acá, y entonces vos decís, bueno, acá el potencial es 0. Entonces acá parto de 0 y hago el recorrido hasta llegar a B. Entonces después reemplazo el valor de potencial 0 en la ecuación y me da el potencial en B. Pero sí o sí necesito un valor que puedo tomar como referencia. Si no, no puedo saber el valor del potencial en el punto. A ver, Juan Ignacio, fíjate, decime si entendiste lo que te expliqué. Bien. Bueno, a ver, José dice, bueno, buenísimo, Juan Ignacio. A ver, ¿qué dice Francisco? Pero al calcular una carga, si usamos un potencial negativo, el resultado va a ser negativo y viceversa. Usamos el valor absoluto del potencial. A ver, el valor absoluto del potencial. A ver, chicos, espérenme que me están por interrumpir de nuevo. Un segundo. Listo, ahora sí. Es que como estoy en la facu, por ahí hay gente que me habla y bueno, entonces tengo que parar un segundo. A ver, Francisco, ¿cómo era? Al calcular una carga, ¿cómo calcular una carga? O sea, el potencial de una carga, supongo que me estás preguntando. Si la carga es negativa o positiva, bueno, tenemos que poner el signo de la carga en el cálculo del potencial. Pero eso es otra cosa, digamos, eso es lo que vimos en la unidad 1.
Ahora que estamos usando el cálculo de potencial para un circuito, el valor absoluto del potencial lo usamos para saber la carga del capacitor, pero si te da negativo, una diferencia de potencial, déjala negativa. ¿Está bien? O sea, eh, no sé muy bien a qué te estás refiriendo, pero cuando vos calculás la diferencia de potencial para dos puntos en un circuito, tenés que dejarla con el signo que salió. Si salió negativa, queda negativa. Si vas a usar esa diferencia de potencial para calcular la carga de un capacitor, bueno, ahí usas el valor absoluto. No sé si me explico. Bien. Bueno, buenísimo. O sea, en este caso, por ejemplo, en el BB menos BA, que te da negativo, ponerle, te va a dar negativo, o sea, en este, que está acá, bueno, cuando lo uses a esto, o sea, cuando lo dejes calculado, listo, lo dejas negativo. Ahora, si esa diferencia de potencial la usás para sacar la carga del capacitor, esa diferencia de potencial vas a tener que usar el valor absoluto. Si no es para eso, déjale el signo. Bien, ¿qué más? ¿Qué haces, Lau? Dame un segundo. Bien, ¿qué más, chicos? Díganme, no sé si tienen alguna otra consulta. Bueno, no sé, díganme si tienen algo más, si... Bueno, Pilar, no te entendí. Profe, mucha, dice, no sé si es una pregunta o un muchas gracias. Ah, un muchas gracias. Bueno, bueno, miren, con toda la furia se ponen a estudiar esta semana, liquidan todo y si les queda alguna duda, lo consultan el lunes. Pero a full, porque el martes es el parcial, así que esta semana tiene que quedar todo visto y terminado, ejercicios resueltos, todas las guías, todo. Así que bueno, eh, no se, no bajen los brazos, no se relajen mucho y métanle con ganas, que van bien. Bueno, chicos, entonces, no habiendo más dudas, nos despedimos, que estén muy bien. Hasta, bueno, nos vemos por el foro.